Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a esta videoclase sobre los trastornos de ansiedad. Eh, Esta clase estaba programada para el miércoles pasado, pero como ustedes bien saben y fue oportunamente comunicado, hubo un paro de docentes y no docentes, razón por la cual no pudimos darla de manera presencial. La idea es que ustedes hoy tomen este material y lo complementen con la lectura del capítulo 21 del libro de cátedra, el manual de cátedra, ¿sí? El apunte de cátedra, mejor dicho. ¿Mm? Bien, antes de arrancar con las definiciones y demás, quiero que piensen en algo. ¿Alguna vez se quedaron despiertos como hasta las 2, 3 de la mañana, dando vueltas, con la cabeza llena de pensamientos que no podían frenar? ¿O alguna vez sintieron que el corazón les latía muy, muy fuerte antes de dar un examen? Bueno, eso es ansiedad. Todos tenemos ansiedad, ¿sí? Ahora bien, esa ansiedad que todos experimentamos, que llamamos ansiedad normal o fisiológica, es la respuesta del organismo ante una situación de exigencia o de peligro. El problema aparece cuando esa respuesta es desproporcionada, aparece sin motivo, sin ningún motivo claro, o persiste cuando ya no hay ningún peligro real. Ahí dejamos el terreno de lo fisiológico, lo normal, y entramos en el terreno de la psicopatología, ¿sí? Bien, los trastornos de ansiedad son los más prevalentes en salud mental a nivel mundial. ¿M? Ustedes seguramente en algún momento van a asistir o abordar o atender a pacientes con ansiedad. Hay algo que me gustaría dejarles claro antes de continuar con los conceptos, que es que la ansiedad se vuelve patológica cuando es desproporcionada al estímulo que la provoca, ¿sí? Persiste en el tiempo y deteriora el funcionamiento cotidiano de la persona. Afecta a la vida cotidiana de la persona. Bien, ahora vamos a ver algunos conceptos que me gustaría que queden bien claros, ¿sí? Vamos a definir un poco y ver las diferencias entre uno y otros conceptos, que muchas veces uno los toma como si fueran sinónimos y no es así. Empezamos con ansiedad. El libro la va a definir como un estado emocional displacentero de origen desconocido, acompañado de fenómenos físicos y psíquicos. Acá la palabra clave es la de que es desconocido. ¿M? Es decir, la persona que tiene ansiedad no puede identificar claramente de dónde viene ese malestar. ¿M? Y eso precisamente es lo que la va a distinguir de otro concepto que es el miedo. ¿M? El miedo sí tiene un objeto. La persona sabe exactamente a qué le tiene miedo. Uno le puede tener miedo a los perros, a volar en avión, a sacarse sangre. El objeto, en el caso del miedo, es reconocible y es un objeto concreto. Yo sé a qué le tengo miedo. ¿Se entiende? La angustia es la expresión somática, o sea, corporal, de la ansiedad. Mientras la ansiedad es más una vivencia psíquica, la angustia uno la siente en el cuerpo, ¿sí? Podemos sentir opresión en el pecho, un nudo en la garganta, una sensación de ahogo, tensión muscular generalizada. Eso es a lo que llamamos angustia.
Por otro lado, el pánico es el grado más extremo de la ansiedad. ¿M? Es de aparición súbita y provoca un terror absoluto. ¿M? Una sensación de que algo catastrófico va a ocurrir, ¿sí? Puede ser un infarto, puede ser que yo piense, me estoy volviendo loco o voy a morir. ¿M? Alcanza su pico en minutos. Es la crisis de angustia que vamos a ver más adelante en lo que llamamos trastorno de angustia, ¿sí? La obsesión es un pensamiento, una imagen o un impulso que irrumpe en la mente de forma involuntaria, repetitiva y que genera malestar. Es decir, la persona sabe que viene de su propia mente, aquello que está, ese pensamiento, y que no tiene sentido, pero no puede evitarlo ni puede suprimir ese pensamiento, ¿sí? Por ejemplo, una, una persona, ¿sí? Que empieza a tener pensamientos recurrentes de que, bueno, contagió una enfermedad a su familia, aunque no estuvo enferma, nunca, ¿sí? O sea, esa persona sabe que esto es absurdo, que es imposible, porque nunca se enfermó, no estuvo enferma, como para poder contagiarlos. Pero ese pensamiento vuelve una y otra vez. Entonces, a eso vamos a llamar una obsesión. ¿M? Ese pensamiento recurrente, ¿sí? Y rumiante muchas veces. La compulsión es el comportamiento repetitivo que la persona va a realizar como respuesta a esa obsesión, ¿sí? ¿En pos de qué? De aliviar la ansiedad que esto le genera. El alivio casi siempre va a ser transitorio. ¿M? La obsesión vuelve, la persona repite el ritual y así se instala este ciclo, ¿sí? Un ejemplo de la compulsión puede ser, bueno, esta misma persona, cada vez que toca, a raíz de este pensamiento obsesivo de que va a contagiar una enfermedad a su familia, eh, empieza a lavarse las manos cada vez que toca algo, ¿sí? Primero empieza a lavarse 2 veces, después 5 veces, después 20 veces, y en cada lavado va a aliviar un poco esa angustia del pensamiento obsesivo, pero ese pensamiento regresa. ¿M? Entonces, ahí nuevamente vuelve la conclusión. La señal de ansiedad es un concepto de la teoría psicoanalítica de Freud, ¿sí? El yo utiliza una pequeña dosis de ansiedad como señal de alarma, como diciendo, bueno, cuidado, hay un conflicto o hay un peligro. ¿M? En condiciones normales, esa señal, perdón, va a activar los mecanismos de defensa y nos va a permitir adaptarnos. Pero cuando esa señal se dispara de manera desproporcionada o crónica, esto genera una psicopatología. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre la base biológica de la ansiedad, es decir, qué pasa en el cerebro. Bueno, vamos a meternos un poco en la neurobiología, o sea, muy brevemente, para que ustedes se den una idea de este origen, ¿no? El origen de la ansiedad. Porque entender esto, bueno, a ustedes les va a permitir explicarle en su momento al paciente por qué toma la medicación que toma y cómo funciona esa medicación. ¿M? Vamos a empezar hablando del locus ceruleus, ¿sí? Es una estructura del tronco encefálico. ¿M? Vendría a ser como una central de alarma de un edificio. Es el principal núcleo productor de norepinefrina. ¿M? Como les dije, bueno, en el tronco encefálico.
Cuando se activa, este manda señales a todo el cerebro, a la corteza, a la amígdala, al hipotálamo. El resultado es lo que todos conocemos como corazón acelerado, músculo en tensión, mente alerta, una sensación de peligro, ¿sí? Los investigadores descubrieron algo muy importante. Si estimulaban artificialmente a esta estructura en animales, hicieron un experimento, ¿no? En animales de laboratorio, estos desarrollaban respuestas de miedos idénticas a una situación de peligro real, ¿sí? Y si lesionaban la estructura, las respuestas de alarma desaparecían. ¿M? Las benzodiazepinas, que son los fármacos indicados para este tipo de trastorno, actúan en parte, ahora vamos a ver más adelante, cuando vean psicofarmacología, inhibiendo esa central de alarma. ¿M? La amígdala, que es la que decide si algo es peligroso o no, es la estructura del sistema límbico encargada de evaluar si un estímulo representa una amenaza. Y lo va a hacer de forma muy rápida, ¿sí? Antes de que la corteza prefrontal, es decir, la parte racional del cerebro, pueda analizar una situación con calma. ¿Mm? Por ejemplo, ustedes se imaginan que van caminando por un pasillo del hospital de noche y ven algo oscuro moverse, así como medio de reojo, ¿no? El corazón se les empieza a acelerar al instante, antes de que puedan pensar, ¿no? Y decir, ah, era solo el movimiento del carro de limpieza. ¿M? Eso es la amígdala actuando más rápido que la corteza. ¿M? En los pacientes con trastorno de ansiedad, esta amígdala está hiperactiva y dispara esa alarma ante estímulos que objetivamente no son peligrosos. ¿M? Los neurotransmisores claves. GABA, el freno del sistema nervioso. El ácido gamma aminobutírico es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central. Cuando actúa, baja la excitabilidad, perdón, neuronal, va a producir una calma, reduce la activación. ¿M? Y un déficit de GABA o una difusión de esos receptores se asocia directamente con la ansiedad. Las benzodiazepinas que nombramos recién no crean el efecto por sí sola, se van a unir a ese receptor GABA y van a potenciar el efecto inhibidor que el GABA ya ejerce. Por eso decimos que amplifican ese freno, ¿sí? Estos son distintos neurotransmisores que eh, ustedes los van a ver, los van a leer, lo tienen en el capítulo. Nosotros ahora no nos vamos a centrar demasiado, simplemente quería que supieran, ¿m? Que cómo se relacionan directamente con el tema que estamos hablando, lo van a ver más en profundidad cuando toquemos el tema de la clase de psicofarmacología, ¿sí? Ahora como la vamos a pasar, ustedes ahí igualmente les dejo en la diapositiva para que complementen esta lectura, ¿sí? Habla también, bueno, de la serotonina, que es el modulador del humor, ¿m? Y demás. Bien, para ir avanzando un poquito, hay distintas teorías sobre lo que llamamos trastornos de ansiedad. ¿M?
Está la teoría biológica, la teoría psicoanalítica, la teoría cognitivo-conductual, la teoría sociocultural. ¿M? Nosotros vamos a, brevemente, les voy a comentar de qué se trata cada una. Después ustedes lo leen completos, completo desde el capítulo, ¿sí? El libro va a presentar cuatro marcos teóricos. ¿M? Ninguno por sí solo va a explicar todo, ¿sí? Se van a complementar unos con otros. Y para enfermería esto es importante manejarlos y conocerlos porque nos ayudan a entender al paciente desde distintos ángulos, ¿no? La teoría biológica ya la vimos un poquito en el punto anterior, ¿no? La ansiedad resulta de una difusión en circuitos neurológicos concretos. Este marco sostiene el tratamiento farmacológico y es el que más evidencia tiene en términos de neuroimágenes y estudios genéticos. La teoría psicoanalítica de Freud, ¿m? Para Freud, la ansiedad es una consecuencia, dice él, de un conflicto entre el inconsciente y el ello, serían los impulsos, choca con el super yo, que es la moral interiorizada, y el yo queda en el medio, ¿sí? Generando ansiedad como señal de que algo no se puede resolver. El yo, entonces, va a activar los mecanismos de defensa, que serían la represión, proyección y formación reactiva, para manejar esa tensión, ¿sí? Un ejemplo sería, por ejemplo, ustedes van a tener un paciente con una fobia a los hospitales que fue sometido a un procedimiento doloroso de chico. ¿M? No recuerda conscientemente el evento, ¿sí? Hay una represión ahí de ese recuerdo, pero ante cualquier olor a hospital siente como una ansiedad intensa que no puede explicar. El conflicto es el inconsciente. La ansiedad es bien real. Bien, por otro lado tenemos la teoría cognitivo-conductual de Beck. Aaron Beck planteó que la ansiedad surge de distorsiones cognitivas, es decir, patrones de pensamientos erróneos que sobreestiman el peligro y subestiman la capacidad propia para afrontarlo. Los pensamientos automáticos negativos van a activar la respuesta de ansiedad, aunque la amenaza real sea mínima o prácticamente inexistente. Un ejemplo de la distorsión cognitiva, por ejemplo, tipo catastrofismo, eh, bueno, un estudiante de enfermería siente palpitaciones antes del parcial, ¿no? Su pensamiento automático es seguro que me está dando un infarto, me va a dar un infarto, me voy a desmayar en el examen, no voy a aprobar, me van a echar de la facultad, etcétera, etcétera. Bueno, eso es perdón, catastrofismo. Es un pensamiento catastrófico. Toma un síntoma menor y lo lleva al peor de los escenarios posibles. Esto en milésimas de segundo. El, tra- eh, el TCC, ¿sí? Trabaja identificando y cuestionando este pensamiento, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener la teoría sociocultural. Por otro lado, vamos a tener la teoría sociocultural, ¿sí? Que propone un modelo integral
Los factores sociales van a interactuar con la vulnerabilidad biológica y psicológica. Esto acá en la Argentina es muy relevante, es el estrés económico crónico, la inseguridad, el hacinamiento urbano, la falta de redes de contención, las familias fragmentadas, las migraciones internas. Todos ellos son factores que amplifican la expresión de los trastornos de ansiedad. ¿Mm? Ustedes deben pensar en esto cuando hagan una valoración al paciente, ¿sí? No pueden ver al paciente desconectado de su contexto. Una misma predisposición genética puede manifestarse o no según las condiciones de vida de la persona. ¿Mm? Bien, pasamos ahora a definir cada uno de estos trastornos de ansiedad. ¿Mm? Acá vamos a ver el trastorno de angustia, ¿sí? Que sería la crisis de pánico. El trastorno de angustia se caracteriza por la presencia de crisis de angustia recurrentes, que van a ser inesperadas. Para entender la experiencia del paciente, vamos a describir ahora con un caso, les voy a, les voy a leer un caso para que los puedan asociar, ¿sí? ¿Cómo vive un paciente una crisis de angustia? ¿Mm? Marisol, de 32 años, empleada administrativa, va sentada en el colectivo, porque con línea 152, volviendo del trabajo. De repente, sin ningún motivo aparente, siente que empieza a acelerarse su corazón, el corazón empieza a acelerar, se le entumecen las manos, le falta el aire, siente que va a morir, se baja del colectivo en la parada siguiente porque cree que está teniendo un infarto, llega a la guardia del hospital Fernández, le hacen un electrocardiograma, una radiografía de tórax y le hacen un laboratorio. Todo normal. El médico le dijo que fue una crisis de angustia. Marisol no le cree porque lo que vivió se sintió absolutamente real y mortal para ella, ¿no? Eso es una crisis de angustia. Es la aparición súbita, ¿m? Cuyo pico se alcanza en minutos y la persona tiene la convicción absoluta de que es algo terrible le está ocurriendo en su cuerpo. ¿M? Dentro de los síntomas, según el apunte, la persona puede experimentar palpitaciones, taquicardias o golpes fuertes del corazón, sudoración, temblores o sacudidas, sensación de ahogo, falta de aliento, como si algo oprimiera el pecho, dolor o malestar en el pecho, razón por la cual muchos van directo a las urgencias cardiológicas, náuseas o molestias abdominales, inestabilidad, mareo o sensación de desmayo, parestesias, que es el entumecimiento o hormigueo en las manos, en pies o en caras, escalofríos o sofoco, despersonalización, es decir, sentirse separado de su propio cuerpo, o desrealización, ver el entorno como si fuera una película irreal. ¿M? Hay un miedo a perder el control o a volverse loco y un miedo inminente de morir. Para diagnosticar una crisis de angustia, de pánico, eh, se requieren al menos 4 de estos síntomas que recién nombramos, ¿sí? Y atención, para el diagnóstico del trastorno de angustia, la crisis
tienen que ser recurrentes e inesperadas. Y el paciente tiene que desarrollar una preocupación, la cual tiene que ser persistente por tener nuevas crisis. Ujú. Las crisis de angustia suelen ser aterradoras, pero no peligrosas. ¿Mm? Uno de los desafíos más importantes de enfermería es ayudar al paciente a comprender esto. ¿Mm? Bien, ahora vamos a hablar sobre la agorafobia. Cuando el mundo se achica. La agorafobia se malentiende mucho. No es simplemente el miedo a los espacios abiertos, sino que es el miedo a situaciones en que las personas ¿m? creen que escapar de ese lugar sería difícil o que no encontrarían ningún tipo de ayuda disponible. Ujú. Las tres grandes situaciones que el paciente evita en este tipo de situaciones es estar solo afuera del hogar. El paciente solo sale si va acompañado de alguien de confianza. Le teme estar en lugares públicos o concurridos. ¿M? Por ejemplo, el subte en hora pico, una misa, el colectivo, ¿sí? Viajar en transporte público o en auto, especialmente si es en una autopista o lejos del barrio de donde vive. Es decir, la agorafobia es el miedo o el temor a estar en espacios abiertos y no ser asistido en el momento que la persona piensa que le va a pasar algo, ¿no? Ese es el temor fundamental en este tipo de trastorno, hablando de la agorafobia. Bien, eh, un ejemplo sería, por ejemplo, les voy a leer otro caso. Ernesto tuvo su primera crisis de angustia en el subte en hora pico. Desde entonces empezó a evitar el subte, luego los colectivos llenos, luego cualquier lugar con mucha gente, luego salir solo. Ahora, 2 años después, solo sale de su casa si lo acompaña su esposa y solo hasta el almacén de la esquina. Trabaja desde la casa, no va al médico porque no puede llegar al consultorio. La agorafobia lo fue encerrando sin que él se diera cuenta del todo. ¿Mm? Este proceso gradual de restricción es el patrón típico dentro de la agorafobia si está sin tratamiento. El hogar se convierte en la única zona segura. ¿M? Y en casos graves el paciente queda recluido de manera casi absoluta, o sea, evita totalmente salir de su casa. ¿M? Bien, vamos ahora con fobia social. Bueno, en este concepto, sí, quiero que les quede claro que esto es mucho más que ser tímido. Es se piensa que es relativo a esto, ¿no? Que la persona es muy tímida, entonces tiene fobia social. Bueno, la fobia social no es timidez. La timidez es un rasgo de la personalidad que no necesariamente va a interferir en el funcionamiento de esta persona, ¿no? La fobia social es un trastorno que puede arruinar la vida académica, laboral y social de una persona. ¿Y en qué consiste? Bueno, es el miedo persistente e intenso a situaciones sociales o de actuación en público donde la persona teme hacer algo humillante o quedar en ridículo.
¿m? La exposición a la situación temida va a provocar invariablemente una respuesta de ansiedad inmediata. Y lo que hace al cuadro más complejo es que el paciente o la persona reconoce que su miedo es excesivo e irracional, pero no puede evitarlo. ¿M? Un ejemplo, eh, les leo nuevamente un caso. Valentina, de 20 años, cursando el segundo año de la UBA, tiene un promedio excelente en los escritos, pero cada vez que hay una exposición oral o tiene que presentar un caso clínico, se bloquea. Se le va la voz, se pone roja, le tiemblan las manos y siente que todos la están mirando y juzgando. En los últimos meses empezó a ausentarse en los días que sabe que hay presentaciones. Ya perdió 3 materias por falta. Bueno, eso es fobia social, no timidez, ¿sí? Los síntomas físicos suelen ser rubor facial, lo que en la Argentina llamamos ponerse colorado o como un tomate, temblor en las manos al escribir o firmar delante de otros, sudoración excesiva, tartamudeo o voz entrecortada, taquicardia y malestar gastrointestinal. ¿M? Ahí en el apunte señala que el inicio típico es entre los 13 y los 30 años. ¿M? Eso tiene una implicancia enorme eh, para nosotros, ¿no? Para ustedes, futuros enfermeros, que se puede detectar en la adolescencia cuando el chico empieza a evitar hablar en clase o se niega a participar en actividades grupales, ¿sí? Mediante la observación uno puede, eh, digamos, abordar a este paciente y presumir que se trata o se trataría de esto, la fobia social, ¿sí? Bien, continuamos con fobia específica. ¿Mm? La fobia específica es el miedo irracional, persistente y reconocidamente excesivo hacia un objeto o una situación concreta. ¿Mm? Ahí en el apunte se los clasifica en 5 tipos. Tipo animal, entorno natural, sangre, inyección o daño, ¿m? Situacional y hay otros, ¿sí? Eh, del tipo animal es miedo a los animales. ¿M? Puede ser que la persona le tenga miedo a los perros, a las serpientes, a las arañas, a palomas, a insectos, ¿sí? Arrancan casi siempre en la infancia, muchas veces después de un encuentro traumático real o de haber visto el miedo de algún adulto, la referencia. ¿M? Eh, Parece anecdótico, pero la fobia a las palomas es bastante frecuente en las personas que crecieron, por ejemplo, en el centro porteño. El miedo a ser voladas encima. Vieron que las palomas, ustedes están sentados en una plaza, son bastante atrevidas, ¿no? Está tomando mate ahí en la plaza, estamos caminando y es como que ese vuelo que tienen, ¿no? Que muchas veces nos pasan muy, muy, muy ahí encima de la cabeza, del rostro, ¿no? Em, a que vuelen, bueno, de golpe o cerca de la cara, también. Puede llevar a personas a evitar, por ejemplo, asistir a las plazas, justamente por eso, este miedo. ¿M? Y el impacto en la vida cotidiana,
Bueno, es real, sí, porque si una persona que vive cerca de una plaza y esa plaza está llena de palomas, le tiene miedo a las palomas, entonces por este sentido, porque tiene este temor a que les vuele cerca, que no sé, le- les ocasione algún tipo de daño, entonces deja de asistir a ese lugar, ¿sí? Ahí es donde está este impacto en la vida cotidiana. En cuanto al entorno natural, personas pueden temerle a las tormentas, a las alturas, al agua, a la oscuridad, a la acrofobia, que es miedo a las alturas. Puede ser especialmente incapacitantes para quienes tengan, por ejemplo, que vivan en departamentos de pisos altos o trabajan en la construcción, ¿no? El famoso vértigo, cuando suben a determinada altura, ¿no? En cuanto a lo que es sangre, inyección o daño, este tipo es clave para el personal sanitario. Bueno, muchos pacientes evitan hacerse un laboratorio de sangre, ¿no? Ponerse alguna vacuna o ir al dentista, por ejemplo, por esta fobia. Pero ojo, a diferencia de los otros tipos donde hay taquicardia, acá puede haber una respuesta vagal, con bradicardia, o síncope. O sea, el paciente se puede desvanecer al ver sangre, no por una hiperactivación, sino por hipotensión vasovagal. Si se desmaya, él ve sangre y se desmaya. ¿Mm? Eh, bien. Después tenemos la situacional, que es este temor a los aviones, a los ascensores, a los túneles, a los puentes, lugares cerrados, que provocan claustrofobia. Acá en Buenos Aires la claustrofobia puede interferir, por ejemplo, en el uso del subte, especialmente en las líneas más antiguas cuyos vagones son más pequeños. Las personas no pueden subirse al subte justamente porque temen a quedarse encerrados, y realmente es una situación muy compleja. Pasa mucho también cuando la persona toma un ascensor y el ascensor se queda en un entrepiso, por ejemplo, y empieza con una serie de síntomas, bueno, que ahora un poquito más adelante los vamos a ver, ¿no? Por eso tratan de evitar, cuando hablamos de lo situacional, se trata de evitar esa situación para que esto no suceda, ¿no? Bien, vamos a continuar con el trastorno de ansiedad generalizada. ¿M? El trastorno de ansiedad generalizada es el trastorno más silencioso de todos. No tiene crisis dramáticas del pánico ni el objeto claramente definido de las fobias. Es una preocupación crónica, es difusa, que donde el paciente se preocupa por todo el tiempo, y no puede parar aunque él quiera, ¿sí? Un ejemplo, caso de ejemplo, Patricia, de 38 años, administrativa, llega a la consulta del médico de cabecera del CESAC. Tiene contractura que no le pasaban, que no se le, perdón, que no le pasan con nada. Al explorar más, cuenta que se preocupa constantemente por la salud de sus hijos, por el trabajo, por la plata, por si dejó el gas abierto, por si llegara a fin de mes. Duerme mal, está siempre cansada, se irrita con facilidad. Su marido dice que es catastrófica.
Ella dice que simplemente es muy responsable. 6 meses así, todos los días. Esto es trastorno de ansiedad generalizada. ¿Mm? ¿Cuáles van a ser los criterios diagnósticos principales según DSM-5? Bueno, ansiedad y preocupación excesiva sobre múltiples temas durante al menos 6 meses. La persona tiene dificultad real para controlar la preocupación, aunque quiera. Al menos tres de los siguientes 6 síntomas. ¿M? Inquietud o sensación de estar al borde del agotamiento, fatigabilidad fácil, cansancio crónico sin excusa orgánica, dificultad para concentrarse o mantener directamente la mente en blanco, irritabilidad sin causa aparente, tensión muscular, contracturas cervicales, dorsales, bruxismo, alteraciones del sueño y dificultad para conciliar o mantener el sueño. ¿Mm? Muchos pacientes con trastorno de ansiedad generalizado llegan a la atención primaria por las contracturas o el insomnio sin saber que tienen un trastorno de ansiedad. Eh, bien, ahora vamos a ver otro de los trastornos, que es el trastorno obsesivo compulsivo, el famoso TOC. Seguramente ustedes lo habrán escuchado nombrar. Hay una película, dos películas, una se llama Tok Tok y la otra es una película vieja de Jack Nicholson que se llama Mejor Imposible, que marcan, se las recomiendo para cuando estén más libres de las materias la puedan ver. Son muy buenas y les sirve también como para fijar mejor estos conceptos. Bueno, el trastorno obsesivo compulsivo o TOC es uno de los trastornos más malentendidos y más estigmatizados. En los últimos años se puso de moda, ¿no? Decir, ay, yo tengo TOC, ¿no? Cuando alguien es ordenado o prolijo, ¿no? Dice, ay, yo tengo TOC, que soy ordenado y prolijo, dejo todo prolijo. Quiero que entiendan en este sentido que el trastorno obsesivo compulsivo real no tiene nada que ver con esto, si no es gracioso. Es un trastorno gravemente incapacitante que puede consumir varias horas del día del paciente en rituales que no puede controlar, ¿sí? Yo tenía una paciente, Nilda, ella, bueno, tenía una patología psiquiátrica de base y a su vez estaba asociado a un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, todas las mañanas se levantaba, eh, primero apoyaba el pie derecho, hacía como 3 movimientos hacia atrás, después apoyaba el izquierdo, hacía 3 movimientos hacia atrás, después se levantaba, daba 3 vueltas alrededor de su cama y después se iba al baño. Y bueno, y ahí seguía con toda una serie de ritual que, bueno, muchas veces le llamábamos la atención, el equipo de enfermería, porque tardaba muchísimo. Era la hora de desayunar y siempre llegaba tarde porque justamente tenía que hacer todo este ritual para poder sentarse a desayunar tranquila. Así que realmente es una situación muy discapacitante en la persona y ellos lo sufren de verdad, lo sufren mucho. Y bueno, en el caso de pacientes que están eh, hospitalizados, internados en hospitales neuropsiquiátricos y demás, es complejo porque allá también se cumplen, ustedes van a ver ahora cuando vayan a las prácticas, estas rutinas donde se desayunan en determinado horario, y bueno, y a veces les pueden privar hasta del desayuno, del almuerzo o la comida, justamente por perder mucho tiempo dándole tiempo valioso a em,
a este ritual que hacen, ¿no? Pero ellos no lo pueden evitar, no lo pueden evitar. Bien, entonces, aguardarme un segundito. Bueno, las características que definen a una obsesión son, ya estuvimos hablando un poquito de esto cuando empezamos la videoclase, ¿no? Vamos a hacer como un repasito. Em, Son ego distónica, que quiere decir que el paciente las vive como ajena, ¿sí? Como invasiones a su mente y no las desea, obviamente. Son involuntarias, ¿m? Aparecen solas, interrumpen el pensamiento normal, generan ansiedad o malestar notable, nunca placer. La persona reconoce que vienen de su propia mente y que son irracionales, salvo en algunos casos más graves, ¿sí? Los intentos de suprimirlos o de ignorarlos son ineficaces. ¿M? Bueno, un caso, Roberto, de 34 años, trabaja en un banco. Después de ir al baño público, tiene el pensamiento recurrente de que contaminó con gérmenes todo lo que tocó después. El picaporte, el celular, el teclado de la computadora, etcétera. Sabe que lavarse las manos una vez alcanza para eliminar los gérmenes. ¿M? Sabe que es irracional este pensamiento, ¿sí? Pero el pensamiento no le cree a la razón, ¿sí? Las compulsiones son comportamientos o rituales que las personas ejecutan para aliviar momentáneamente, dijimos antes, la ansiedad. La ansiedad y la obsesión de este pensamiento intrusivo y recurrente, ¿no? El alivio dura unos minutos, la obsesión vuelve, el ritual se repite y dijimos antes que el ciclo así se perpetúa, ¿no? Tipos frecuentes de este tipo de compulsiones, es el lavado de manos recurrente, muchas veces con el agua sumamente caliente, porque la persona piensa que de esa manera se quitan mejor los gérmenes, los microorganismos. Comprobaciones repetidas de puertas y electrodomésticos, ¿sí? Pueden, abren y cierran la puerta, mueven la perilla, enchufan y desenchufan los electrodomésticos, tienen un orden y una simetría, ¿m? Y muchas veces también repetición de palabras o rezos, ¿sí? O puede ser contar también, uno, dos, tres, cuatro, mientras están caminando, pisando una baldosa, ¿no? Bien, un caso sobre las compulsiones. Roberto empezó lavándose las manos 2 veces al día después del baño. Ahora se las lava 20 veces durante 10 minutos cada vez. Con agua muy caliente, esto que le decía yo recién, tiene las manos llenas de eczema por esto, tarda 2 horas en poder salir del baño del trabajo, cosa que también repercute en su vida laboral. Dijimos que estas acciones, ¿no? Que realizan generalmente y que ellos realmente, si bien saben que, que está mal hacerlo, no pueden evitar de hacerlo. Entonces, eh, y se ponen mal realmente si no lo realizan. Pero bueno, puede afectar, como bien les estaba comentando recién en este caso, la vida diaria de la persona, ¿no? Bueno, Roberto, dijimos, tiene las manos llenas de eczema, tarda horas en poder salir del baño del trabajo, sus compañeros empezaron a notarlo, está a punto de ser llamado a la oficina de recursos humanos. Ujú.
En cuanto al criterio diagnóstico, el tiempo va a ser fundamental, ¿sí? Las obsesiones y las compulsiones deben consumir más de una hora diaria e interferir en el funcionamiento habitual, ¿sí? De esa manera se llega al diagnóstico. En cuanto al tratamiento, la primera línea va a ser la psicoterapia, ¿sí? Generalmente no se requiere medicación, psicofármacos, puede mejorar con la psicoterapia, pero en algunos casos un poco más graves, sí necesariamente, sobre todo si se cursa, mejor dicho, con eh, mucha ansiedad, ¿no? Bien. Bueno, en cuanto a la farmacología, los IRS, ¿sí? En dosis altas, como la fluoxamina, o la paroxetina, son indicados para este tipo, más que nada por el tema de disminuir la ansiedad que les provoca la situación. Em, Generalmente las dosis para trastorno obsesivo compulsivo van a ser un poco más altas que para los otros trastornos de ansiedad. Y el efecto va a tardar aproximadamente entre 12 semanas en observarse, ¿sí? O sea que va a pasar, tiene que pasar ese periodo de aproximadamente 2 meses para uno empezar a notar que hubo algún cambio eh, en el paciente o en la persona luego de haber comenzado con la terapia farmacológica. Bien, por otro lado, vamos a tener el estrés postraumático. El estrés postraumático es la respuesta psicopatológica persistente a un acontecimiento traumático que involucró una amenaza, la cual fue real, puede ser de muerte o de lesión grave. ¿Mm? Eh, bueno, acá en nuestro país, los contextos donde más lo vamos a ver son en violencia de género, accidentes de tránsitos graves, ¿no? Algunos ataques armados, robos, desastres naturales, ¿sí? Y situaciones de abuso. Es un trastorno que el personal de enfermería va a encontrarse con frecuencia. Y hay que saber actuar en consecuencia. Mm, Bien. Los 4 grupos de síntomas relacionados con el estrés postraumático son la reexperimentación, que es donde el trauma se vive de manera involuntaria e intrusiva. Hay recuerdos vívidos, no deseados, que aparecen de la nada, como flashback, en los que la persona siente que el trauma está ocurriendo de nuevo. Puede haber pesadillas relacionadas con el evento o cualquier estímulo que recuerde el trauma, ¿sí? Cualquier estímulo que recuerde ese trauma puede dispararlo, ¿sí? Por ejemplo, una mujer que sufrió violencia doméstica ingresa a la guardia por otra causa. El enfermero se le acerca de manera brusca para tomarle la atención arterial, ¿no? Ella se paraliza, se disocia, empieza a temblar. El gesto rápido del enfermero, el gesto rápido que hizo el enfermero no le disparó ese flashback del agresor. Eh, para el equipo que no está entrenado, parece una reacción o puede parecer una reacción exagerada, pero para quien sabe y conoce sobre eh, el trastorno de estrés postraumático, es exactamente lo que ese cuadro predice, ¿sí? Es esa acción que hace que aparezca ese recuerdo de un momento que fue traumático para la persona, ¿no?
El siguiente es la evitación. La persona evita activamente todo lo que recuerde ese trauma, ya sean personas, lugares, conversaciones, pensamientos, emociones. Esta evitación puede llevar al aislamiento social completo, ¿sí? Embotamiento afectivo y alteraciones cognitivas. Es la incapacidad para sentir emociones positivas, sensación de desapego de los demás, creencias negativas sobre uno mismo o el mundo, ¿sí? Pensar que el mundo es peligroso, que nunca voy a estar bien, sensación de un futuro, ¿no? Truncado. Y después tenemos la hiperactivación, donde aparece el insomnio, hay irritabilidad, dificultad de concentración, una hipervigilancia, estar constantemente alerta, revisando el entorno por posibles peligros, respuesta de sobresalto exagerada, el paciente que pega un salto con cualquier ruido fuerte que escuche, ¿no? Bien. Eh, en el libro ustedes van a observar que se menciona la escala de Hamilton, ¿no? Para la ansiedad. Esto se usa como la herramienta de valoración, es una escala de 14 ítems que el profesional de salud completa evaluando los síntomas somáticos y psíquicos de la persona, ¿no? Y se usa tanto para el diagnóstico inicial como para monitorizar la evaluación del paciente durante el tratamiento. Bien, por otro lado, tenemos el trastorno de estrés agudo. El trastorno de estrés agudo comparte muchos síntomas con el estrés, trastorno por estrés postraumático, pero tiene una diferencia temporal y una característica propia, que son la prominencia de los síntomas disociativos. ¿Mm? La diferencia temporal, ¿sí? Ahí les paso un ejemplo. ¿Mm? Hay un accidente de tránsito en la General Paz. Dos personas, después de un choque grave, un joven tiene pesadilla, evita pasar por la autopista y se sobresalta con el ruido de los autos. Diagnóstico, trastorno de estrés agudo. Si a las 6 semanas del accidente sigue con los mismos síntomas, el diagnóstico cambia a estrés, a trastorno de estrés postraumático, ¿sí? El trastorno de estrés agudo, sus síntomas duran entre 2 días y 4 semanas después del trauma. El trastorno de estrés postraumático, los síntomas persisten más de un mes y después del trauma, ¿sí? Esto es muy importante, pregunta de parcial, ¿sí? Hablaba sobre los síntomas disociativos que lo caracterizan, a este estrés agudo. Hay un embotamiento emocional, la persona se siente como que está apagada o es incapaz de reaccionar. Hay una reducción del conocimiento del entorno, puede haber un aturdimiento, confusión, no registra lo que está pasando alrededor. Hay una desrealización, el entorno se percibe como irreal, como si estuviera en una película. Despersonalización, ¿sí? Se siente separada de su propio cuerpo. Hay una amnesia disociativa que no puede recordar aspectos importantes de ese trauma, ¿sí? En cuanto al tratamiento de elección, es bueno, la que se usa en intervención en crisis y los primeros auxilios psicológicos. El apoyo social inmediato, círculo de contención, la familia, los amigos, el equipo de salud, y el factor protector más importante para que el cuadro
no evolucione a el trastorno de estrés postraumático. ¿Mm? Bien, ahora acá en este cuadro vamos a ver un poquito sobre el tratamiento farmacológico, los fármacos más utilizados en los trastornos de ansiedad. Esta clase ustedes la van a tener separada, o sea, van a tener la clase de psicofarmacología aparte, pero nosotros con cada patología tratamos de ya ir mencionando y comentándoles sobre los distintos psicofármacos para que ustedes también lo vayan incorporando, ¿sí? Hoy los vamos a mencionar, pero esto es importante que ustedes eh, después estén presentes en esta clase, en la clase, perdón, de psicofarmacología, porque van a tener que hacer también un vademecum antes del ingreso a las prácticas preprofesionales. Bien, bien, vamos a hablar, les dije un poco sobre lo que es el tratamiento farmacológico en lo que son los trastornos de ansiedad. Vamos a tener dentro de estos fármacos, bueno, las benzodiazepinas, como el alprazolam, el clonazepam, el diazepam, ¿sí? El lorazepam y clobazam, entre otros, ¿sí? Cada uno, bueno, va a estar indicado principalmente para el trastorno correspondiente. Por ejemplo, el alprazolam va a estar indicado para la ansiedad o el trastorno de angustia, el clonazepam para la ansiedad, la fobia social, el diazepam para la ansiedad generalizada, el lorazepam en la ansiedad aguda y trastorno de angustia, ¿m? Etcétera. Por otro lado, tenemos la azapirona, ¿sí? Como la buspirona. Em, Después tenemos a los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, ¿m? Como por ejemplo la fluvoxamina o la paroxetina también. Em, las cuales, bueno, van a aumentar la disponibilidad en ambos transmisores, en la sinapsis, para ayudar con la depresión y la ansiedad, ¿sí? Esto, como les dije, no va a entrar ahora en el examen, pero sí cuando tengan la clase que les mencioné sobre psicofármacos, las van a ver ahí puntualmente y con mayor detalle, ¿sí? Bien, por ahora, seguimos entonces. El tratamiento eh, no farmacológico pueden ser o están contemplados, ¿sí? El tratamiento psicoterapéutico, perdón, la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? La primera línea en la mayoría de los trastornos de ansiedad. Son técnicas de reestructuración cognitiva, exposición gradual y desensibilización sistemática. En el trastorno obsesivo compulsivo hay una exposición con prevención de respuesta. ¿M? En el trastorno de estrés postraumático, bueno, hay una terapia de procesamiento cognitivo también para ayudar al paciente a, eh, a recuperarse. Pueden estar también las terapias interactivas, como la terapia interpersonal, terapia de grupo, especialmente, bueno, útil en la fobia social. Hay puede haber una psicoeducación familiar. ¿M? Las terapias alternativas y conductuales como relajación muscular, las que ahora están muy de moda, que son los mindfulness y las técnicas de meditación también, ¿no? De respiración. Bien,
En cuanto al proceso de enfermería, lo que ustedes van a tener que evaluar, ¿m? Para realizar después su posterior diagnóstico de enfermería y por ende aplicar los cuidados que va a necesitar el paciente para cada trastorno, ¿no? Tienen que, mediante la observación, poder abordar las distintas esferas de cada paciente para eh, poder llegar a un diagnóstico, una planificación de esos cuidados y una posterior evaluación de los mismos, ¿no? En el área cognitiva, lo que van a valorar es que si el paciente tiene un pensamiento acelerado, si tiene dificultad de concentración, si hay distorsiones cognitivas o pensamientos automáticos o negativos. En el área biológica o somática van a valorar las funciones vitales, ¿no? La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión muscular. Acuérdense que eh, eh, algunos de los trastornos que estuvimos hablando cursaban también con esta tensión a nivel muscular, ¿no? Que era tan particular, tan recurrente. El insomnio también, síntomas gastrointestinales, parestesia, ¿sí? Que son el hormigueo, dijimos, de los miembros superiores e inferiores. Em, los instrumentos del DREAMS también, que es eh, una lista para poder evaluar, ¿sí? Que evalúa la presencia de intensidad de síntomas postraumáticos. Y escala, perdón, quise decir escala de Hamilton para la evaluación de la ansiedad que permite cuantificar la gravedad, ¿sí? En cuanto al tratamiento psicoterapéutico, eh, cabe destacar y decir que no es un lujo ni es un accesorio, ¿sí? En este tipo de trastorno va a ser la base central del tratamiento. ¿M? La combinación de la psicoterapia y la farmacoterapia, en general, bueno, va a hacer que la evolución del paciente pueda llegar a ser más eficaz que teniendo las dos por separado, ¿sí? En cuanto, bueno, a la terapia cognitivo-conductual, hablábamos recién, es la psicoterapia con mayor evidencia científica para los trastornos de ansiedad, y ahí ya fuimos describiendo de qué se trataba cada una, ¿sí? Bien, bueno, acá les dejé algunos diagnósticos. Estos diagnósticos los vamos a trabajar después cuando tengamos la clase de PAE. eh, Vamos a trabajarlos en esa clase. Si yo se los dejé para que los puedan ir viendo. Si no, obviamente en el examen tampoco van a entrar eh, los diagnósticos, o sea, no van a tener que realizar ningún diagnóstico. Bueno, ¿cuáles van a ser las planificaciones e intervenciones de enfermería? Bueno, en cuanto a las intervenciones prioritarias, primero proteger la seguridad del paciente. ¿M? Un paciente que ustedes notan que está muy ansioso, eh, puede llegar a reaccionar de una manera que, eh, digamos, no conserve ni su seguridad ni la seguridad de quien lo está abordando, ¿no? Entonces hay que protegerlo. Disminuir el nivel de ansiedad, brindarle un entorno tranquilo, un tono de voz calmado, ayudar a cubrir las necesidades básicas. Siempre decimos ayudar a cubrir las necesidades básicas, pero nunca sustituirlas, ¿no? Acuérdense que nosotros les decimos el primer día que em, lo que vamos a hacer es
fomentar la independencia del paciente y la autonomía del paciente y no a suplir sus necesidades. Vamos a darles las herramientas para que el paciente sea quien pueda realizar aquellos objetivos que nosotros nos propusimos lograr, ¿sí? Con él. Bueno, establecer una relación terapéutica de confianza, ¿m? Enseñar técnicas de relajación, ¿sí? Bueno, y acá les dejo al lado también la ejecución para que la puedan tener también y la puedan leer cuando terminen con el tema. Bueno, educación sanitaria al paciente y a la familia, información sobre el trastorno, explicar qué es la ansiedad, sus causas, su tratamiento de forma comprensible, que puedan entender, comprender, desmitificar la ansiedad, que no significa estar loco ni es una señal de debilidad, fomentar la adherencia terapéutica al tratamiento, ¿no? La importancia de mantener la medicación según su prescripción, no interrumpir bruscamente las benzodiazepinas, porque esto puede provocar el riesgo de síndrome de abstinencia. Técnicas de autogestión, enseñar respiración diafragmática, relajación progresiva y técnicas de distracción, identificar desencadenantes y señales de alarma y red de apoyo, que es involucrar a la familia, grupos de apoyos o los recursos comunitarios. Bien, hasta acá la clase sobre ansiedad, ¿sí? Después les dejo acá en otras diapositivas los resultados de enfermería esperados, ¿m? Y algunos conceptos claves que los van a ver reflejado también ahí en el apunte de cátedra, ¿sí? Bueno, sin más, me despido. Espero que esta clase les haya parecido productiva, ¿sí? Y que les haya ayudado a comprender los distintos conceptos sobre los trastornos de ansiedad. Complementen la lectura y cualquier duda o consulta pueden escribir al Classroom o al email de la materia, ¿sí? Bueno, un beso grande y muchas gracias por escucharme.